conciencia en la radio. XHTEC. Metanoia. Psicología del despertar de la conciencia. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se puede ver bien con el corazón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, es un gusto enorme saludarlo, sus amigos Jesús Medina y Jorge del Bosque. Bienvenido a su programa Metanoia. Metanoia es una palabra de origen griego que significa transformación espiritual, cambio de conciencia, renovación, es decir, despertar. Y como todos los lunes, le agradecemos que nos haga el favor de acompañarnos desde este momento hasta las 9 de la noche y les damos a conocer nuestras vías de comunicación. Teléfono directo aquí en cabina 83870665. Y el correo electrónico es despertarmetanoia@hotmail.com. Y recuerda, lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Queremos agradecer a las personas que se comunicaron con nosotros durante la semana para darnos sus comentarios y sus sugerencias del programa, que siempre son muy bien recibidos en el teléfono 83870665. Y en especial a Caritina Briones, A Pepe Mata, a la licenciada Alejandra Puente, a la señora Evita de González Neri, a Lucero González, al licenciado Gustavo Tamés, al licenciado Miguel Bustamante, a Labra Bauton, a los padres de familia del colegio, del Instituto San Roberto, ¿sí? Bueno, y a todos ustedes que lunes tras lunes nos hacen el favor de prestar su atención para este programa Metanoia. Vamos a tener hoy un invitado muy singular, un viejo amigo, Javier Araiza, escritor, dramaturgo, autor, director de teatro, empresario. Javier nos va a acompañar y vamos a platicar pues, temas relacionados con este arte de la escritura. Y en la música, Jesús. En la música vamos a tener a Zoé. Ah, bueno, es de mis grupos favoritos, fíjate, Zoé. Vamos Zoé a empezar trae cosas interesantes. Labios rotos. Hay algunas cosas que no se entienden ni ellos solos, pero trae cosas interesantes, Zoé. Adelante entonces con Zoé.
Metanoia. Te recordamos nuestro teléfono aquí en cabina 8387-0665, así como nuestro correo electrónico metanoiatech@hotmail.com. Nos daría mucho gusto recibir tus comentarios sobre el tema del día de hoy. Ya estamos de regreso después de escuchar esta pues muy conocida interpretación de Zoé. ¿Qué te parece, Jesús? Pues es la vanguardia hoy en día. Sí, aquí ¿verdad? en México creo que es una propuesta que vale la pena. Y, Ojalá no pierda su esencia Zoé, porque pues yo lo pondría al lado de, bueno, pues de gente de la talla de Rita Guerrero, en fin, de otros rockeros alternativos en el país que bueno, pues han tenido propuestas. Interesante, pues, Zoé. Bueno, les comentaba hace unos momentos nuestro invitado esta noche, Javier Araiza. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Javier, pues es difícil a propósito de cosas alternativas tratar de definirte. Yo hice ahí la travesura y hasta como empresario te presento. Pues sí, has dirigido este lugar alternativo del Gargantúas. Ya no es el concepto aquel del underground setentero, es otro concepto, y 12 años después pues ha sobrevivido, y yo creo que eso tiene un mérito y eso habla bien de la seriedad y incluso de la habilidad en estos aspectos. Pero no nos vamos a clavar en eso era nada más una travesura, casi broma. Lo importante, Javier, lo otro alternativo que es la escritura, que es la filosofía, que no te presenté como filósofo y sobre todo como filósofo en esencia, ¿verdad? Y la actividad que has realizado durante muchos años en torno a esto. Vamos a hablar un poquito de la dramaturgia, Javier. ¿Por qué quieres expresarte a través de este vehículo que es el teatro? El teatro es uno de los géneros que conjuga la literatura, por supuesto, y la representación. Y bueno, es una de las artes, como se sabe, antiquísimas. En el occidente y en el oriente también, el ser humano siempre buscó pasar de los ritos religiosos originales a ver, acotando espacio de espectador y de actor, representar, verse de alguna manera, ¿no? En el sentido individual, los conflictos sociales, políticos, religiosos, morales que siempre han existido a través de la historia. Entonces a mí desde muy jovencísimo, yo diría de niño, me fascinó la representación. Cuando yo veía en mi ciudad de origen, Matamoros, Tamaulipas, donde casi no llegaba, bueno, llegaba el sol y llegaban otras cosas, pero no actividad cultural. Y llegaban los circos, y el circo siempre ha sido fascinante, ¿no? Porque tiene un aspecto de lúdico, pero también el teatro. ¿Se acuerdan ustedes de las carpas, aquellas que venían de posrevolución, donde nació Cantinflas, Palillo, las carpas, sí, que andaban de pueblo en pueblo, sí, ¿no? Sí. Donde había música, baile y representaciones. Normalmente eran melodramas, pero también comedia, ¿no? Pues a mí de chiquito me llevaban mis padres, les gustaba, y a mí me fascinaba, ¿no? Entonces todo esto se fue creando. Llega un momento en que yo, por mi propia iniciativa, soy lector de obras dramáticas, y llega, que es aquí en Monterrey, cuando vengo a vivir, que me empiezo a ver teatro universitario, y vaya, lo que llegaba aquí del Distrito Federal, y dije, pues por aquí es un camino a expresar lo que paralelamente yo había decidido en el terreno de las ideas, de la filosofía. Si tú te vienes a estudiar a Monterrey, estudias filosofía y obviamente... Y obviamente ahí empieza mi gusto por el teatro. Que aparte en aquellos años se hizo muy buen teatro en Monterrey. Buenísimo. Buenísimo, Estoy ¿no? hablando de los 60, principios de los 70, el teatro que se hacía en la Universidad de Nuevo León y en otros grupos,
era de muy buen nivel, con mucha pasión, con gran trabajo actoral de dirección, y eso, eso perduraba, ¿no? Uno iba a ver un espectáculo y no se le olvidaba. El ¿no? caso del TEC, de la Sociedad Artística Tecnológico, que era así como También, el oasis, con una ¿no? tradición, por supuesto, ¿no? Desde aquellos años, Ópera Monterrey. Que sí, que iban y empezaron a venir grupos del Distrito Federal, compañías, en fin, había una movilidad, un movimiento teatral interesante. Entonces yo, después de aquella experiencia de niñez, yo vengo a vivir a Monterrey, y el 69 veo a Sergio García, veo Julián Guajardo, todo lo que se hacía en el teatro universitario, del taller famoso, el Teatro de la República, uh-huh. Arlequín. Y ahí yo me conecto por el lado de la escritura, ojo, por el lado de la dramaturgia. No de la actuación. No de la actuación. ¿Nunca actuaste? No, nunca. Ni de casualidad. Bueno, alguna vez hice un papelito de comparsa más bien para un corto de experimental de cine, ¿no? Un papel ahí, papelito, pues. No, la actuación que la respeto y la valoro mucho, por supuesto, pero el terreno relacionado con el teatro ha sido la escritura y la dirección. Por la vía de la filosofía, y aquí yo diría que el teatro es el arte durante siglos, bueno, es un arte de milenios. Yo digo que es el bisabuelo el abuelo del cine, el bisabuelo de la televisión, tatarabuelo del video, ¿no? De las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando se habla de ver algo en tercera dimensión, pues ahí está el teatro desde hace miles de años viéndose, ¿no? No lo virtual, lo real, representado ficticiamente, por supuesto, en escena, ¿no? Entonces las ideas, los grandes dramaturgos, los grandes momentos del teatro estuvieron vinculados con las ideas filosóficas, con las ideas políticas, con los conflictos de la sociedad. Remontarse a la Grecia clásica, Shakespeare y todos los grandes momentos. La comedia de Molière en el momento de cambios en Francia, muy importantes que desembocan, como sabemos, la Revolución Francesa. Es decir, yo creo, y lo he estudiado, lo he visto el teatro en sus mejores momentos, y creo que es el arte que refleja los conflictos de una sociedad, que permite trabajar con ideas, emociones, las formas de vivir de una época, y de representar, de tener un público que va a ver a semejantes haciendo papeles de lo que no son en la vida, ¿no? Cosa que la novela, por obviamente, que el cuento, que la poesía, que otro género literario no es. El teatro tiene esa virtud, literatura y puesta en escena, ¿no? Entonces eso es fascinante para mí, ¿no? Trabajar en estos dos planos, digamos, ¿no? Entonces por ahí viene un interés de vincular lo literario y lo filosófico y lo que sería la puesta en escena. Con la representación. La representación. ¿Y no te da miedo, Javier, enfrentarte a estos dramas de la vida que, bueno, pues siempre la realidad supera por mucho lo que podamos decir? Sí. Estos dramas de la vida, o trabajas otro tipo de géneros como la comedia. La comedia finalmente es una finura, ¿verdad? Claro, la risa, el humor es... cuando no nos queda otra cosa a veces. La ironía. Cuando la realidad es trágica. Es decir, lo que se llaman los géneros, ¿no? Vivimos en un mundo de tragedias, ¿no? Y todos los días, cuestión de ver los periódicos, escuchar la tragedia cotidiana. Creo que es válido tratarla en el teatro, porque el teatro te sintetiza. Claro. Pero está el humor, está la comedia, la farsa, que es el lado humano que deberíamos de cultivar todos los días, desde levantarnos y tenerlo. Es decir, uno se levanta con una sonrisa o se ríe, y es una catarsis, y es la mejor cura. Lo han dicho médicos y psicólogos: tú ríete, tú diviértete, y no vas a tener problemas de neurosis o de estrés o de cosas. La risoterapia, ¿verdad? Ya más recientemente, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces en el teatro y luego en el cine, y ahora, bueno, se pueden ver ciertos programas de televisión, eso es... entonces es una vertiente que a mí me interesa mucho, ¿no? El humor,
porque a través del humor va la crítica, a través del humor. ¿Qué imagen no tendríamos de, por ejemplo, del gran dictador sin el Chaplin, por ejemplo? O de tiempos modernos de la tecnología avasallando al individuo sin los tiempos modernos, esa gran película de Chaplin, que como sabemos viene del teatro. Chaplin, claro, siendo muy niño, su madre era actriz, tuvo sus vivencias en el teatro. Luego, afortunadamente da el salto al cine y allí se expresa con toda la potencia genial que vemos en el gran Chaplin, ¿no? Javier, fíjate que te escucho y se me hace muy interesante esto que nos estás comentando, que nos estás compartiendo. Muchas veces creemos que el terreno de la filosofía como que es un terreno un tanto abstracto, un tanto no para legos, sino es para gente especialista, y eso creo que tiene la grave trampa de pensar que no es un conocimiento accesible para cualquiera. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, en la filosofía, que es ese lugar donde convergen todos los saberes, están inmersos pues todo aquello que nos habla de la condición humana, los miedos, las angustias, los anhelos, la forma que mueve al hombre, cuáles son sus búsquedas. Y creo que a través de lo que nos acabas de compartir del teatro y de la literatura, pudiéramos ver como un reflejo de esa condición humana más accesible, no tanto en la abstracción que a veces la filosofía, como vuelvo a repetir, como a veces se queda en este mundo solamente de ideas y no en el carne y hueso, en el carne y hueso del día a día, ¿verdad? De ese sujeto que se levanta y tiene que ganarse la vida y tiene que ir a un trabajo y tiene que cumplir con un horario y que vive en un sistema y que a veces se hace un horizonte muy, muy gris. ¿Cómo darle salida a esto? A través de la literatura del teatro. Hay un gran filósofo que por supuesto es uno de los que yo leo y yo asumo que es Jean-Paul Sartre. Si uno lee su filosofía, el ser y la nada, es abstracta, difícil, pero escribió novelas, escribió teatro, y él dice en alguna de sus partes, dice, yo entro a la literatura porque quería ver esto que tú dices, la carne y el hueso de lo cotidiano, ¿no? Amoblar, poblar lo que sucede en términos de los conflictos, del miedo, de la angustia, de la muerte, de la soledad, de la política, de todo, en términos, ya sea en la novela, el cuento o en el teatro. Es decir, esa es la posibilidad de acceso a ideas filosóficas sin que tenga el formato de lo denso, de lo abstracto, que lo hay. Sí, uno lee Aristóteles o lee el mismo Sartre o cualquier gran filósofo, son abstracciones, son ideas, ¿no? Pero la gran literatura, la que a mí me interesa, es la que logra sintetizar esto, una filosofía de la vida con el lenguaje y con una concepción de la política, de la polis, de la ciudad, de lo que sucede en la ciudad. Entonces, esto de la academia o de la filosofía en términos abstractos o de discusiones de eruditos, la verdad a mí no me interesa. Yo creo que la filosofía debe estar en la calle, debe estar en los debates, debe estar en los cafés, en los coloquios, en la radio, en la televisión, en programas de cafés. A ver, vamos a hablar sobre el tema de la muerte. ¿Qué es el tema de la muerte? Es uno de los grandes temas. Sí, porque la muerte no solamente sobreviene por términos naturales. Sabemos que hay la muerte inducida, la muerte política, la muerte, ¿sí me explico? El suicidio, que es una forma de la muerte, ¿no? El gran libro de Albert Camus, el mito de Sísifo, empieza la frase. Si hay alguna pregunta fundamental en la filosofía, es la pregunta sobre la muerte. Incluso Heidegger dice, somos un ser para la muerte. Heidegger dice, exacto, él trata el tema de la muerte como un tema central, ¿no? El caso particular de Albert Camus, iba a hacer referencia a ello, digo, que sería incluso de la moral post Segunda Guerra, sin la conciencia moral de la humanidad, por lo menos de Europa en ese momento, como lo fue Camus con el libro famoso de La Peste, para mi gusto una de las grandes novelas, claro. Extranjero, La Caída, etcétera, ¿no? Todas grandes novelas que hablan de lo que, por eso fue un gran escritor, logró conectar
porque estaba expresando los grandes conflictos de la preguerra y posguerra, Segunda Guerra Mundial. Casi el final de la peste, ¿verdad? Lo que no saben es que el virus de la peste nunca desaparece, ¿no? Asimilándolo, ¿no? Haciéndolo, identificándolo con la guerra, con el virus de la guerra, ¿verdad? La guerra y con lo que sí se puede ir de las manos como un virus. Es una gran metáfora la novela, es decir, ojo, hay que evitar esto, ¿no? Hay que evitar la peste es totalitaria, ¿no? Si no respeta, no hay clases sociales. Como hay totalitarismo en la política, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Ahí hay una gran lección, ¿no? La política, estás tocando así, yo creo que uno de los temas torales de que aborda la literatura, que aborda el teatro, que aborda el mundo de las ideas, ¿verdad? ¿Tus obras están encaminadas a la política? ¿O te estás yendo más a tramas más intensos, como esto que mencionamos de Camus? ¿O no los puedes separar simplemente? No se separan. Lo que sucede es que uno elige temas por circunstancias del deseo de escritura, y la política ha escrito temas que son políticos en el tono del humor, de la farsa, ¿no? Y otros temas filosóficos, psicológicos, el caso de La loca del maniquí, que es un monólogo. Ahí hay filosofía, ahí hay psicoanálisis, ahí hay el individuo, el sujeto en la contradicción extrema, ¿no? De la razón y la locura, ¿no? Y lo que hay en torno a. Entonces ahí, por ejemplo, es un tema, no podemos hablar de conflictos, de corrientes políticas, ideologías, pero están ahí de alguna manera. Claro. En el sentido no clásico de entendiendo la política como partidos políticos, ¿no? O ideologías, sino en términos... Ahorita que mencionas lo del psicoanálisis, la locura, viene Michel Foucault, me viene me salta, claro, como el juego de poder, esas estructuras, claro, que de una forma u otra, bueno, Foucault llegó a decir que el hombre ha muerto, ¿verdad? Decía, el sujeto ya, sí, y habla de estructuras y de discursos. Exactamente, que de una forma u otra, pues todos estamos en esa sujeción, estamos sujetos a estas estructuras, ¿verdad? Que creo que aquí es lo rico y lo positivo de la filosofía, que cuando empezamos y tenemos la capacidad de usar esa libertad y pensarnos cómo estoy yo insertado en este contexto, pues puedo tener a lo mejor alguna vía de salida y no solamente estar en un automatismo. Así es. No sé, por ejemplo, hoy en día, para ti, desde tu punto de vista filosófico, desde tu visión filosófica, ¿cuáles serían los grandes problemas? Que habría que buscarle dar una salida. ¿Cuánto dura el programa? Como introducción. Si nos vamos a las 5 o 6 de la mañana estaríamos rozando. No, pero no, está bien. Podemos esbozar y ver algunas líneas, ¿no? Mira, el gran problema, uno o varios problemas es la situación colectiva. Cuando hablo de lo colectivo estoy hablando de la economía, estoy hablando de la política, estoy hablando de las estructuras institucionales globales. Ojo, ¿sí? Sin perder de vista lo nacional, lo específico y lo local. Pero ya no podemos hablar de compartimentos estancos, ya está interpenetrado todo. Por supuesto, Monterrey no es París, ¿verdad? Por supuesto, Nueva York no es Matamoros, Tamaulipas. Pero suceden cosas en estas 4 ciudades que tienen que ver con coordenadas económicas globales, políticas globales, Big Brother global, que es el gran tema contemporáneo, ¿no? Hoy está en todos los periódicos y en todas las informaciones. Y como peligro, lo que tú mencionabas de enajenación, la palabra enajenación, alienación, que viene de la filosofía del siglo XIX, y antes la retoma Hegel, Marx y otros, que es un tema de la libertad,
que si me permites, vamos a hacer una pausa porque tenemos un corte de estación. Sin que sea coacción de la libertad. Sin que sea coacción de la libertad, es una mera cuestión de pauta. Regresamos, escuchamos a Zoé después de este corte y seguimos platicando. Les recuerdo, estamos platicando sobre teatro, dramaturgia, filosofía, escritura con Javier Araiza. Corte y regresamos. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TIC, conciencia en la radio. Empieza la semana con excelente música y muy buena charla. Jazz Monday Sounds con Bárbara Salinas. Lunes de 4 a 5 de la tarde. 94.9 Frecuencia TIC. ¿Eres de los que se preocupan por el bien social? ¿Quieres hacer la diferencia pero no sabes cómo empezar? ¿Quieres un mejor país? Te invitamos a leer Responsabilidad Social desde la Universidad, Teoría y Práctica de Eloísa Olivia Heredia Escorza y Sergio López León, para que conozcas tu papel como ciudadano de una sociedad delimitada local y globalmente. Es una excelente guía para la toma de decisiones relacionadas con la responsabilidad social, que forma parte de los currículos en algunas de las universidades contemporáneas. Busca este y otros títulos en ebookstech.com o en iTunes Store. Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. Estamos contigo siempre. Frecuencia TIC en el 94.9 FM y a través de internet en frecuenciatec.mty.itesen.mx. 24 horas de cultura, información y entretenimiento, proyectando formas y estilos de vida. XHTEC, una emisora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia TIC, conciencia en la radio.
Metanoia. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier ciudad o país del mundo a través de internet. www.frecuenciatech.com.mx. Sintonízanos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Metanoia. Bueno, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar esta melodía de Larregui, ¿verdad? De León Larregui, interpretada por León Larregui, y Lo Blondo está Denise Gutiérrez. Buena canción. Me encanta esa melodía. Esta chica tiene un talento excepcional. El Lousy Horse es el grupo donde ella está. Horse, exactamente. Yo creo que si la muchacha la siguen cultivando, va a llegar a bastante. Tiene una voz privilegiada. Y hay un grupito ahí, esta Alondra de la Parra como directora de orquesta, esta Denise Gutiérrez, esta Natalia Lafourcade, que escuchamos algo de ella la semana pasada. Vienen, Eli Guerra, empoderadas estas chicas, ¿verdad? Y que también es uno de los grandes temas de la filosofía. Mencionabas, no sé si al aire o fuera de él, a Simone de Beauvoir, ¿verdad? Con todo ese concepto de la mujer. Claro que Simone de Beauvoir, pues sabemos, ¿no? En la corriente y en el grupo, en la aportación filosófica que plantea el tema de la existencia, escribe en el 49 de su célebre libro El segundo sexo, ¿no? El mundo contemporáneo, culturalmente, sin esa aportación, no se hubiese desarrollado, vaya, como tal, porque es un libro extraordinario donde hace un análisis a fondo de los milenios anteriores en la cultura patriarcal, machista, donde la mujer pues era recluida y considerada el segundo sexo, precisamente, ¿no? Entonces es un autor a un libro y es un referente filosófico, literario, político, cultural, que está ahí y al cual hay que recurrir, sí, porque no es un libro como un rollo seminal también, porque claro, genera, no es un libro generacional, es que hay una interpretación de la filosofía como moda, ¿no? De los autores como moda, ¿no? Los hay a lo mejor que escriben porque quieren estar en la moda, ¿no? Pero eso no trasciende, no pasa. Pero los autores en filosofía, en literatura, los pintores, los músicos, incluso los clásicos, pues uno los escucha y los busca, ¿no? A veces cuestionables muchas ideas, pero admirables otras. Por supuesto. Es decir, yo creo que nadie puede tener la verdad absoluta. Claro. Sin embargo, es de reconocer a gente que como que revoluciona el asunto, el pensamiento. Es el caso de Simone de Beauvoir. Por supuesto. Ese libro y su obra en general, sus ensayos. Hay un ensayo que se conoce poco y es extraordinario, que se llama La vejez, donde hace un análisis cómo la sociedad contemporánea dejas de producir y entras a cierta edad y ya eres desechable, ¿no? Es increíble, impresionante ese ensayo, ¿no? Se conoce poco porque hay otros ensayos y sus novelas son muy mucho que ver con algo de lo que estamos viviendo en esta contemporaneidad, ¿no? Por supuesto. El ser humano desechable, ¿no? Claro. El individuo desechable. Dejas de producir en la lógica económica esta que está en crisis. Hablábamos del sistema hace rato cuando hacíamos la pregunta, tema de la libertad antes del corte. Y bueno, es claro que los sistemas económicos, sistema económico, políticos, éticos, hay una crisis pavorosa, ¿no? Entonces hay este mundo que ahora hablamos en mundo global, en términos globales, pero que tiene efectos en lo local, lo nacional, ¿no? ¿Y en lo individual? Y en lo individual, por supuesto. Pues, aquí el mentis más tajante y cruel contra la filosofía individualista es lo que estamos viviendo. Hay una variante económica que deciden en Wall Street o en otra parte y hay cientos de miles de desocupados. No solamente trabajadores, obreros como se creía, clase media alta. Alguien vota por una ley hacendaria
y te va a repercutir en, ¿sí me explico? Sí, los sistemas, lo colectivo. Y con esto yo hago el puente con lo que me preguntabas, Jesús. Creo que el gran tema es filosófico, literario, político, social, es cómo pensamos y cómo actuamos para ver la síntesis entre los fenómenos colectivos y las decisiones individuales. El sujeto. No separarlos. El individualismo por un lado, como filosofía y como praxis, yo, lo mío y lo demás, a ver que se resuelva como sea. Y lo colectivo, lo abstracto, los sistemas, perdiendo al individuo, usándolo como cifra, como mano de obra, como etcétera, ¿no? Entonces, los temas de la justicia, de la democracia, que hay que darles un sentido, de la libertad, filosóficos, temas filosóficos, ancestrales y políticos y sociales, hay que darles o hay que plantearlos en esta síntesis de lo colectivo y los cambios que hay que hacer en lo colectivo, en la ciudad, en las ciudades, que pasan por cambios individuales, por decisiones individuales. Entonces, si el individuo tiene la libertad, reflexiona, tiene una autocrítica y una crítica de lo que pasa, estará dispuesto a participar colectivamente, porque los cambios se dan colectivamente, por individuos que se agrupan, que se asocian, que deciden hacer cambios. Aquí podríamos insertar el concepto, el tema de la solidaridad, y del tema de la solidaridad desde el punto de vista que es pensar que el gran fin del ser humano, donde va a llegar a su plenitud, nunca va a poder ser si no es un ser humano que es con los otros y para los otros. Así es. Que de una forma u otra esto se ha perdido con esto que mencionabas, esta dictadura de los mercados tan deshumanizada, donde el ser humano con sus angustias, con sus miedos, con sus anhelos, con su existencia pasa a ser una cifra que no tiene mayor importancia en estos centros económicos, Wall Street, estos centros mundiales, donde de un plumazo pueden desaparecer como una especie de práctica de exterminio. Podríamos incluso llegar a decirlo así tan fuerte, donde no importa, y que esto de una forma u otra está llevándonos a perder este centro, el centro, ¿cuál es nuestro centro? Es correcto. Claro. Estamos descentrados. Claro, es correcto. Claro. Y aquí se pone en evidencia de que la violencia tiene muchas caras. Violencia es que alguien no tenga para comer al día siguiente, ¿no? No necesitas golpearlo. Entonces es una violencia. Que alguien esté desempleado, eso es violencia. Que alguien lo echen de su casa porque no tiene para pagarle al banco, eso es violencia, ¿no? Y esa violencia, ¿quién la ejerce? Alguien la ejerce. Hay un sistema que está ejerciendo esta violencia. Y que cuando ya no puede más, declara guerras, invade países. Espía. Sí, la moral, el quiebre de la moral. Del quiebre de la ética relacionado con la política y los sistemas económicos, está en la crisis más pavorosa que podamos imaginar. Creo que ahorita mencionaste algo que se me hace muy, muy rico. Hablábamos del movimiento de los indignados en España. Creo que cuando la dignidad humana está dejándose de lado, como bien lo mencionas ahorita, eso nos debería indignar. Claro. En lo más profundo. Creo que es algo que nos debería hacer despertar. Y bueno, de una forma u otra, buscar estas vías de expresión que volvemos al inicio de nuestro programa. ¿Y dónde podemos encontrar todas estas vías de expresión? Pues el arte, la cultura, creo que nos pueden servir para este despertar, que finalmente este es el eslogan de nuestro programa, despertar a esta conciencia, donde todas esas estructuras que hemos mencionado, los medios, la política, el poder, a veces nos tienen como en un adormecimiento, claro, como si estuviéramos narcotizados socialmente, así es. Y vivimos en un automatismo donde no vemos más que el día de mañana y el miedo
el miedo presente, ese miedo que nos han inoculado, que nos han insertado hasta lo más profundo, y no tengo más que pensar si mañana voy a tener para comer o trabajar o qué sé yo, ¿verdad? Claro. Todos estos dramas están ahí presentes. Sí. Aterrizando un poquito esto, Javier, dos temas que me gustaría que nos platicaras. Primero, tu obra, La loca del maniquí, ya la estrenaste, no es una reposición, estás en esta una nueva temporada, que nos platiques un poquito de esto. Y otro tema que yo no puedo dejar a la deriva, que es la esperanza, ¿verdad? Entonces vamos en orden. Si quieres, platícanos de La loca del maniquí. La loca del maniquí hablaba hace un buen rato de los temas que a mí me interesan. Es un monólogo que yo escribí, el título lo dice. Vamos a estrenar el próximo sábado, 2 de noviembre, y tenemos una temporada cada sábado hasta el 14 de diciembre. Una primera temporada en Gargantúa Espacio Cultural. En enero vamos a Funciones Casa de la Cultura y la vamos a mover durante todo el año. Queremos que lo vea el público, ¿no? Queremos que esto que hablaba al principio, la representación teatral, es algo que simbra cuando creo que está bien hecho, y lo hemos trabajado para que esté bien hecho, que diga cosas, el público no se le olvida. ¿Tú escribiste? Yo lo escribí y la dirigiste. dirijo. Sí, claro. Muy bien. ¿Actúa? ¿Por es un monólogo? Es un monólogo, que es un actor invitado a hacer un papel femenino, Javier Caro, un excelente actor. Y bueno, empezamos la temporada. Es un tema donde hago una síntesis precisamente de lo que yo entiendo, lo que he leído, filosofía, psicología, psicoanálisis, y lo que he visto, lo que he experimentado en el mundo femenino, y muchas historias reales, concretas, y esto pues me motivó a escribir el monólogo, y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues el público está enterado de esta temporada de la obra de teatro, y seguiremos, y que empieza ustedes nos apoyarán a dar... Este próximo sábado, ¿verdad? Sí, próximo día 2, en Gargantúas, horario 7 de la noche, ya es noche, cada sábado, sí. Espacio Cultural Gargantúas, que está en Escobedo y 740, Escobedo 740, entre Treviño y Carlos Salazar. El cupo es limitado, es una obra, es más un teatro de cámara, son pocas personas. Si alguien se interesa en algunas de las funciones, pues yo puedo dejar el dato. Y ¿algún teléfono, Javier, donde se puedan comunicar para pedir? Un celular, ahí me pueden hablar. ¿Cuál sería tu celular? 818-8682-634. Muy bien. Ahí me interesa la hora. Ya les digo que en qué funciones hay lugar, porque sí están pidiendo separación de lugares, ¿no? De interés. Muy bien, y aparte es una connotación que acabas de decir, es un teatro de cámara, que es un teatro muy particular, muy intimista. Claro, es un teatro intimista, por supuesto. Bonito. Sí, es un monólogo, es un teatro minimalista, pocos elementos. Aquí es lo que dice el actor, lo que se escribe, ¿no? Y claro, vestuario, los elementos necesarios para una representación. No hay gran tecnología, no hay grandes... La mecánica teatral, luces, mecánica, la mínima expresión. Bueno, porque, como dicen ahora los enterados, contenidos es lo que... Contenidos, a mí me importa mucho el contenido. Aparte de la representación que me dices, la forma, que este actor... por supuesto, pero el contenido es importante, tratar contenidos que digan algo, ¿no? Sí. Bien, Javier, ya estamos así en la parte final, y te decía hace unos momentos, hay un tema que no podemos soslayar. El mismo Sartre, con toda su fatalidad, ¿no? en su pensamiento, sin embargo, él decide no caer en eso, incluso toma un activismo político, entra el Partido Comunista, se pelea con los comunistas, lo corren del partido, y lo corren. Participa contra la guerra de Vietnam, porque finalmente había, creo yo, no encuentro otra palabra, Javier, Jesús, ayúdenme, esperanza.
en el que lo llevaba a actuar. Ya así rápidamente tenemos tiempo desde de la primera parte esta individualista, anarquista de Sartre, el ser y la nada, y todo, pasa a comprender que no solamente es el sujeto, lo colectivo, lo histórico, y es cuando lo toman preso. La Segunda Guerra Mundial, él dice, la historia cuenta, la política cuenta, entonces hay que tomar posición contra la opresión, contra la guerra, contra todo lo que oprime al sujeto, al individuo, sin perder el individuo, ¿no? Ahí hace una síntesis él entre el existencialismo, que es un gran filósofo existencialista, el tema de la libertad, con los temas de la crítica a la economía. Bueno, ahí es donde hace una síntesis entre su famoso libro La crítica de la razón dialéctica, que lee a Marx, y él dice, el capitalismo no tiene mucha salida, lo dijo hace 60 años, y hoy estamos viendo esa crisis tremenda. Y al final decía, el mundo lo veía muy complicado, como el último testamento para morir, dice, pero hay esperanza, y los hombres o cambiamos el mundo, lo reconstruimos, o nos vamos con el mundo a la debacle, a la devastación global. Sí. Y eso cada día lo vemos más. Claro, ¿no? a lo que, estamos viviendo, ¿no? Al final de su carrera, hay otro escrito por ahí, si no mal lo recuerdo, se llama El existencialismo es un humanismo. Es a mediados de su carrera, es los años 60. Es cuando él empieza a pensar en términos políticos, claro, en términos sociales. Hay un cambio, hay dos fases de Sartre, hay dos periodos. Dos Sartre. Sí, y a él lo mete la reflexión profunda, ese cambio, digamos, cuando estuvo preso por los alemanes, ¿sí? Y cuando ve París invadida por los nazis, cuando ve a Hitler, cuando ve la Segunda Guerra Mundial, cuando ve lo que fue la Segunda Guerra. Imaginemos ahora una posible tercera, pues ya es inimaginable, ¿no? Es decir, con todas las armas nucleares, las bombas que hay, esto es un absurdo. Bueno, el nivel de barbarie, que estamos y Sartre ya lo intuía de alguna manera cuando se da cuenta de que explotan la bomba atómica en Hiroshima. Yo tengo la tesis de que él le queda traumado, y eso le acelera un pensamiento muy profundo, ¿no? Incluso comete errores, porque hay un periodo en que no ve todo lo que sucede en la URSS, por ejemplo. Claro. Pero porque él decía, es que esto es pues el contrapeso del otro lado de la Guerra Fría, ¿no? Ese es un error, porque luego corrigió, por supuesto. Luego él dijo, es que no vamos a aceptar ningún totalitarismo, ni el de Occidente, ni el de la cortina de hierro, ¿no? Sí, hay un cambio, pero ya se veía venir el tema terrible, ¿no? Del mundo, que bueno, ha evolucionado. Por eso es un autor que hay que volver a leer, hay que volver a reflexionar, hay que volver a debatir con los nuevos elementos que hay del 80 que muere acá, que no hace mucho, hace 3 décadas, ¿no? Son las 3 décadas del neoliberalismo y de la decía, curioso, ¿no? del mundo global. Otro francés, no de la estatura de Sartre, pero un buen pensador, Emmanuel Mounier, hablaba sobre él se llamaba su corriente personalismo, ¿verdad? Sí. Pero hay una frase de Mounier que a mí me gusta mucho, dice, ni el individualismo capitalista ni el colectivismo soviético, ¿verdad? El ser humano en el centro, ¿verdad? El individuo en su máxima expresión, no como persona, exactamente. Y ahí entra la ética, y ahí entra Levinas es un gran filósofo, claro. Dice, uno tiene que ser responsable del otro, ¿no? Sí. Responsable del otro. Esa es una Camus decía, frase, sí. Si yo quiero la libertad para mí, quiero la libertad para los otros. Ahí están, todos esos filósofos se cruzan, se encuentran, ¿no? Cada quien su sistema, sus matices, pero estuvieron pensando en eso. Entonces, ese pensamiento es muy vivo y es muy importante recuperarlo en el tiempo nuestro, ¿no? Bueno, pues yo creo que el ser humano se da en sociedad y eso me queda bien claro. Y en nuestro programa aquí en Metanoia abordamos estos temas. Nunca habíamos abordado la temática así con esta óptica desde el punto de vista más de la filosofía que
que de la psicología, la espiritualidad, pero creo que esta visión nos ayuda a conjuntar. Y recuerdo también una frase de Javier Meloni, jesuita que acaba de estar en Monterrey, que decía: síntesis no es mezcla. La síntesis es otra cosa, ¿verdad? La mezcla es para los mercadólogos, ¿no? La síntesis es otra cosa, por supuesto. Precisamente tomar en cuenta todos estos elementos. Lamentablemente no podemos parar el mundo, ¿verdad? Como se llama Faldas, esa es la frase de quien para bajarnos. No podemos cerrar el changarro y regresar más tarde, ¿no? Esto tiene que seguir. Y tampoco podemos parar el tiempo y ya se nos agota el tiempo. Javier, ¿quieres hacer alguna conclusión de esta charla que hemos tenido en este momento, que hemos platicado contigo? Bueno, yo les agradezco, la verdad, la invitación. Yo creo que tocar estos temas en un espacio público como es la radio y con sus radioescuchas del otro lado es muy importante. Ojalá que esto se abrieran las páginas de los periódicos, las televisiones. Urge la verdad que estos temas, que las mismas universidades, que estos temas se abran, ¿no? Porque la comunicación de estos temas, tenemos ahí una posible salida a revertir esto que nos está llevando a la debacle, ¿no? Al borde del precipicio. Y no es una visión apocalíptica, hay datos científicos duros, reales, que están ahí. Quien los niegue es porque se autoengaña o porque cree que vive en el mundo feliz de Huxley. Lo que pasa es que estamos ya rezando al mundo de Orwell, ¿no? Más bien. El mundo nos vigila, ¿no? Javier Araiza, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues ojalá que podamos pronto volver a platicar sobre estos temas. Yo vengo y por supuesto hablamos de lo que ustedes quieran y me inviten. Muchas gracias, Jesús. Pues darle las gracias a Javier, qué bueno que estuvo aquí con nosotros, dejarle la invitación abierta, más adelante en algún otro tema que nos pueda acompañar, que nos pueda dar su visión muy, muy particular, muy profunda de estos temas. Y pues aquí nos vemos en una semana. La próxima semana, el próximo lunes, aquí en su programa Metanoia. Muchas gracias a Osvaldo Guerrero en los controles, como siempre. Osvaldo, gracias. Nuestro buen amigo Fernando Torres estará próximamente por aquí, está terminando ya sus compromisos de trabajo y de estudio para acompañarnos aquí en su programa Metanoia. Pásala bien, los escuchamos el próximo lunes. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia TEC, conciencia en la radio.